Hola, buenas noches o días o la hora que estén viendo esto. Bienvenidos a un episodio más de el podcast de la risa y el olvido. Y pues hoy estoy grabando esto el 25 de diciembre del 2022, así que feliz Navidad a todos, o que sea lo que celebren. Y pues bueno, a pesar de mi atuendo, yo no vengo a saltarlos, ni a ustedes ni al pobre Kevin McAllister. Y pues si están viendo bien, estoy en este momento yo solo. Y lo que pasa es que David y Jorge estaban muy estresados, estaban muy cansados, estaban muy abrumados. Entonces yo dije pues que se vayan de vacaciones. Y los mandé de vacaciones. A uno lo mandé a las Bahamas, a otro lo mandé a Turquía. Y pues allá están pasándosela bien. Yo aquí como soy el patronzote, pues yo les dije, órale, cáiganse y váyanse. Y regresen renovados, con nuevos bríos y listos para el siguiente inicio de ciclo que pues ya vamos a empezar el año 2023. Creo que la siguiente grabación todavía es 2022, pero creo que estamos en el último día o algo así. La verdad no estoy seguro, pero bueno. Este no es un episodio especial, no es una cápsula diferente. Este es un episodio normal dentro de, pues, de nuestra serie que grabamos cada domingo y que tratamos de que salga cada lunes. Pero pues en este caso estoy yo. Ya sabemos que si algún día algo pasa, siempre puede haber uno ahí que esté echándose el equipo al hombro y que en ese momento saque la chamba. En este caso me tocó a mí porque yo me ofrecí a mandarlos de vacaciones y pues saludos a ellos dos. Amiguitos, los extraño, los quiero mucho. Pero bueno, pues vamos a darle aquí un ratillo. Yo supongo que va a ser un episodio corto porque ya normalmente somos tres, hoy nada más hay uno. Y pues, pues ojalá y sea de provecho, mínimo de entretenimiento o de lo que le puedan sacar, pues ojalá sáquenle algo a esto porque pues esto está más de ustedes que de mí. Yo no soy tan bueno dando cosas provechosas, serán ustedes los que tengan esa tarea. Pero bueno, estas 2 semanas para mí han sido como muy estériles en imaginación, como mi cerebro ha estado muy apagado, no ha estado nada encendido, no he tenido mucha creatividad, ni he tenido mucha mentalidad normal. Y entonces sí estaba batallando un poco para encontrar el tema que poder compartir hoy. Siempre tengo muchos temas, siempre tengo muchas ganas de investigar y compartir cosas, pero estas 2 semanas sí fueron bien difíciles y la verdad no tenía. Pero de repente, pues no tan de repente, sino por las fechas, viene mucho el tema, obviamente, del solsticio de invierno y viene mucho el tema de que, además de lo natural que vemos de Jesús y de la Navidad y todo esto, por ahí vive mucho el tema de si Jesús es un impostor, si es un mito que nos impusieron para suplantar los demás mitos solares, el solsticio de invierno y que hay muchos otros dioses solares y que Jesús nada más es una copia de esos y que la iglesia nos quiere manipular y cosas así. Entonces dije, bueno, a ver, ese es un tema de mis favoritos. Los que me conocen saben que una de mis cosas, de mis temas favoritos de estudio es el de las religiones. Y antes yo decía de las religiones comparadas, pero no, ya no es de las religiones comparadas, sino el estudio, digamos, histórico de las religiones. Ahorita voy a explicar la diferencia. Y, y pues justo quiero abordar en esta ocasión ese tema. No tanto voy a abordar el tema de los dioses solares, no tanto voy a abordar el tema de Jesús como suplantador de otras figuras. La verdad es que es un tema que sí es interesante, pero no lo quiero abordar. Y voy a explicar por qué. Primero quiero explicar, este episodio va a ser sobre la dificultad de estudiar las religiones. O sea, quiero reflexionar sobre los estudios de las religiones como tal, antes que abordar un estudio de cualquier tema en particular. Creo que es muy importante y muy pertinente todo este episodio que va a ser como una acotación o que va a ser como un preámbulo o una introducción porque es un tema delicado, porque es un tema muy difícil, porque es un tema pues que, de hecho, hasta hay una frase, ¿no? Que dice que en la cena de, no sé, en la cena familiar no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Pues por algo, ¿no? Y a mí se me hace que muchísimo más que política y muchísimo más que fútbol, la religión es el que es más incómodo y el que abordarlo es más difícil porque pues levanta muchas cosas. Entonces creo que todos estamos de acuerdo en que hablar de religión es complicadísimo y es muy delicado, pero no sé si todos estemos de acuerdo en el por qué. Yo la verdad creo que si vamos
o si voy yo y empiezo a preguntar a la mayoría de la gente por qué cree que el tema de la religión es tan difícil de tratar, de abordar, de discutir, me van a dar respuestas genéricas, me van a dar respuestas no tan pensadas, así como ya lo que tienen armado, lo que se les sale primero sin reflexionarlo tanto. Pero justo creo que es algo que vale la pena reflexionar y es lo que hoy vengo a proponer. Hoy propongo un par de puntos o de reflexiones sobre el estudio de las religiones. Entonces, quiero empezar por eso. De entrada, ofrezco dos razones de por qué es difícil no solo el estudio, sino a veces la discusión de las religiones. Y el primero, aquí me voy a remitir justamente al estudio, es que eh, cuando estudiamos un tema, generalmente, siempre tenemos un sesgo, siempre tenemos un prejuicio, siempre tenemos ya una idea preconcebida o más o menos una intuición de por dónde creemos que va el asunto. Pero en la mayoría de las ocasiones somos capaces de reconocer los sesgos y somos capaces de superar nuestro prejuicio cuando las evidencias demuestran lo contrario, sobre todo en la ciencia, o sobre todo, por ejemplo, en una obra de arte, en una película, en un libro. Yo creo que va a estar chafísima, lo empiezas a leer y muchas veces ese creo que va a estar chafísima sí te influye y ya no lo disfrutas tanto. Pero muchas otras veces tal vez no tengas tanto problema en pienso que va a ser chafísima este libro y lo empiezas a leer y te empieza a gustar y dices, bueno, es que yo creía que iba a ser una porquería, resultó ser buenísimo. Entonces, ahí vemos cómo podemos ir lidiando con los sesgos. Pero en la religión no, generalmente. En la religión difícilmente vamos a aceptar que tenemos un sesgo. Y en la religión difícilmente vamos a aceptar que lo que tenemos son prejuicios, porque normalmente pensamos que es la verdad, y, y podemos superar esos sesgos o podemos superar esos prejuicios. Entonces, ¿quién ha estudiado la religión? Vamos a partir de ahí. ¿Quiénes son los estudiosos de la religión? Los estudiosos de la religión son los religiosos. Los estudiosos de la religión son quienes ya pertenecen a una idea, a una comunidad, a algo, ya tienen algún interés de por medio al estudiar esa religión. De entrada, por ejemplo, es muy famoso en la filosofía que quienes desarrollan la hermenéutica, conocida es como una herramienta de interpretación de textos, son los cristianos, tratando de encontrar justamente un método, una herramienta de interpretación de sus textos religiosos. Y eso da pie a esta herramienta que luego se utiliza pues en la literatura y en la filosofía y en la religión. Pero entonces, ¿a quién les interesa estudiar generalmente los textos budistas? A los budistas. ¿A quién le interesa estudiar los textos y la historia del budismo, perdón, del hinduismo? Pues a los hinduistas o a los jainistas, ¿no? O sea, ¿a quién le interesa estudiar los cristianos? Pues al cristianismo, pues a los cristianos. O si no, ¿a quién le interesa estudiar tal religión? Tal vez a esta, pero para atacarla o para defenderse en caso de que lo ataquen. Siempre, o no siempre, pero en la mayoría de los casos históricamente siempre, casi siempre, los estudios de la religión han sido hechos por gente que ya tiene un interés, un prejuicio, una idea de qué es lo que está leyendo. Estoy leyendo esto porque es mentira y porque voy a demostrar todos sus errores, sus contradicciones. Eso hace mucho, por ejemplo, los ateos. Los ateos recalcitrantes no son objetivos, la verdad, no son neutrales. Un ateo recalcitrante normalmente lee, cuando se pone a estudiar textos religiosos, se pone a estudiarlos para demostrar que están mal, se pone a estudiarlos para demostrar sus contradicciones, para demostrar que son mentira y que están ahí para manipular al pueblo. Ya, o sea, también ya hay una tendencia bien cañona a la hora desde dónde se lee, desde dónde se aborda el objeto de estudio. Y eso no es un tema menor, no es un tema menor. Insisto, casi todos, en todas las áreas de estudio hay prejuicios, pero creo que en este es donde más daño hacen los prejuicios, en donde más impiden que haya un diálogo verdadero o que haya un abordaje que nos pueda aproximar, tal vez no a la verdad, porque yo creo, yo que la verdad no existe, pero sí creo que existe la posibilidad de madurar nuestro pensamiento y creo que existe la posibilidad de crecer en el tema y de nutrir nuestros puntos de vista y de ponerlos en tela de juicio tal vez para cambiarlos
o para madurarlos y evolucionarlos. Y creo que eso estamos llamados en todas las áreas del pensamiento y de la cultura humana. El diálogo, la reflexión, poner todo sobre la mesa para a tela de juicio de los demás, muchas veces nos va a quitar muchos de nuestros errores, de nuestros prejuicios, pero eso está bien. Y eso no nos va a llevar a una verdad absoluta, que luego la gente quiere es que, pues, nunca vamos a llegar a la verdad. Pues no, pero vamos a llegar a pensamientos más perrones de los que teníamos antes, y eso creo que es invaluable, creo que eso es de lo mejor que podemos hacer como especie. No salir de nuestro prejuicio y leer todo desde nuestros sesgos impide eso. Entonces, hay muy pocas personas que a la verdad les gusta o que les interesa investigar el tema de las religiones, no teniendo como un interés de por medio. Hay gente, insisto, atea, hay gente muy creyente, pero luego hay gente que dice, no, pues no sé, ni fu ni fa, pero no me importa, pero me da flojera. Las religiones dan mucha flojera si no eres de una comunidad, por X o por Y razón, pero a la gente en realidad la religión le puede dar muchísima flojera o le causa desinterés. Los más interesados en las religiones son las mismas personas religiosas. Entonces, pues yo creo que ese es el primer punto. Mi prejuicio o mi sesgo desde el cual yo estudio las religiones, se los voy a compartir porque vamos a hablar acá como compas, entre compas ustedes y yo. Y pues ya los que no son compas y que estén colados y que se vayan enterando, pues allá ellos. Pero creo que yo puedo reconocer mi sesgo, tal vez es mucha soberbia decirlo, pero yo estudio los textos religiosos, cada vez estudio más textos religiosos. Antes no estudiaba textos religiosos, solo estudiaba a los estudiosos de los textos. Antes estudiaba a las grandes figuras y leía los libros de las grandes figuras que ya traían sus interpretaciones que a mí me gustan muchísimo, como Georges Dumézil, como Heinrich Zimmer, como Mircea Eliade, o se escribe Mircea Eliade, pero tengo entendido que es Mircea Eliade, que es el titán del estudio de las religiones. ¿Quién me falta? Bueno, Alan Watts hasta cierto punto también. Y... tal vez si yo tuviera que quitar a todos y solo quedarme con uno, yo creo que sería Joseph Campbell y me quedaría con él. Y por otro lado también Jung. Yo siempre preferí leerlos a ellos y leer los estudios religiosos a partir de ellos. Porque tenía cierta resistencia con leer los textos religiosos, porque también a veces pensaba, pues no me vaya a gustar y no me vaya a clavar y no me vaya a enajenar y no me vaya yo a ser un fanático de eso. Entonces, como que les tengo respeto todavía, pero antes como que se les tenía miedito. Pero cada vez leo más textos religiosos, religiosos como tal, y ya no tengo miedo, pues digo, ya puedo interpretar yo, tener cierta distancia. Y pues los únicos textos así religiosos fuertes que leía o a profundidad pues eran los cristianos. Ya después leí budistas y ahorita estoy leyendo eh, sobre todo las Upanishads. Me fascinan las Upanishads y ahorita estoy muy emocionado leyendo las Upanishads. Pero bueno, mi sesgo o desde donde yo parto de mi abordaje normalmente es yo pienso que lo que estoy estudiando, lo que estoy leyendo, no tiene la mínima posibilidad de ser una verdad histórica. Es cero verdad histórica. 100% mentira histórica. Pero que lo que voy a leer o lo que voy a estudiar, en eso viene codificado un aprendizaje psicológico sobre la vida que fue pasando de generación en generación y que tiene algo que enseñarnos. Y mi pregunta es, de este texto que voy a leer, ¿qué puedo aprender? De este texto que estoy leyendo, ¿qué puedo sacar yo? ¿Qué aprendizaje o qué puede aportar esto en mi vida? Asumiendo que todo lo que asegura ser histórico es falso. Asumiendo que es un mito como tal, donde no tiene nada, o tal vez lo tenga, y por eso digo, es mi prejuicio, tal vez yo puedo estar completamente equivocado, y ese es mi sesgo, tal vez fueron verdades históricas. Y pues luego también es el tema a veces, hay gente que necesita que sean verdades históricas para seguir tratándolo religiosamente. Entonces yo digo, no, para mi sesgo es esto es mentira, como tal, pero de manera psicológica, de manera cultural, de manera... Y utilizo la palabra psicológica porque no quiero utilizar la palabra del alma, porque yo también pongo en tela de juicio la existencia del alma, y cómo no,
¿cómo no ponerla en tela de juicio? Entonces no digo que son verdades del alma, aunque sí podría decirlo. Verdades psicológicas, verdades milenarias, aprendidas por culturas y que se codifican en esas historias. Esa es mi lectura en general de los textos sagrados. Y creo que a mí me funciona y a mí me gusta, pero bueno, creo que un primer paso es asumir que tenemos sesgos y asumir desde dónde partimos. Y luego ya sería pues que tal vez no sea el más correcto y que tal vez otras cosas nos puedan ir ayudando, ¿no? Entonces, el primer punto y el primer obstáculo para el estudio de las religiones son nuestros prejuicios, que en este caso funcionan de una manera muchísimo más fuerte, muchísimo más profunda que en la mayoría de los otros temas que también tenemos prejuicios. Yo hubo un tiempo en que daba la clase de Cristología. Tal cual, Cristología. ¿Qué es la Cristología? La Cristología es el intento de estudiar al Cristo histórico. No estudiar al Cristo desde la fe, ni estudiar al Cristo desde el dogma, sino estudiar ni desde la revelación, sino estudiar al Cristo desde la historia. Porque Jesús es el Christos, porque Jesús es el Mesías, porque Jesús es el elegido, el ungido. Y pues a mí me apasiona el tema, pero me apasiona como pocos. Y me gusta mucho leerlo, me gusta mucho investigarlo. Y me gustaba mucho compartirlo. Y yo también históricamente he dado clases de filosofía. Y por ejemplo, pues a mí me gusta ser muy exagerado para exponer mis puntos. Y me gusta ser así un poco como agresivo a veces en clase. Entonces yo les decía a veces cuando daba filosofía, ustedes no existen. Y no existen por esto y esto y esto. Y armaba mi punto sobre por qué no existían. Y los chavillos se quedaban, uy, Simón, no existimos. Hasta como que les daba risa o les daba gusto así tener esa reflexión de, sí, no existo. Aceptaban muy bien el hecho de que no existían. Pero de repente cuando daba clase de cristología y decía, esto no tenemos ningún elemento histórico para comprobar que haya sido verdad. O esto se pone en tela de juicio. O esto es probable que no haya pasado. Porque ningún elemento del contexto histórico social nos apunta que eso pudiera haber sido posible. Y ahí se prendían. Y ahí se alteraban. No todos, ¿verdad? Pero algunos. ¿Por qué? Mi lectura es porque cuando les estoy diciendo tú no existes, pues me estoy metiendo con ellos, les estoy hablando de lo que piensan, de su manera de ver el mundo. Y los chavos de prepa son muy, en mi experiencia, son muy abiertos a eso. Están muy, muy abiertos a la experiencia de aprender y de transformar su visión del mundo. Pero cuando les digo que tal vez cierta cosa no puede que no sea verdad, ya no me estoy metiendo con ellos. Me estoy metiendo con su mamá y me estoy metiendo con su abuelito o con su abuelito. Y eso ya entramos en el terreno de lo sagrado, entramos en el terreno del dogma, entramos en el terreno del yo no quiero pensar, solo siento. Y a partir de lo que siento, esta sensación me da validez y esta sensación de que estoy en lo correcto es la sensación verdadera y ya de ahí no me vas a sacar. Y a veces sí se ponían eh, groseros o rejegos o pues muy cerrados y ya no entrábamos en un diálogo lógico, sino entrábamos en un diálogo muy visceral. Y pues eso yo creo que esa es una de las cosas que hace más difícil el estudio de las religiones. Otro, y que también es muy importante y que tiene que ver con esto, es las fuentes. ¿De dónde sacamos las fuentes para estudiar las religiones? Voy a tratar de hacer una analogía aquí que tiene que ver con esto. Estamos en México, yo sé que hay otros países en los que nos escuchan o nos ven, aunque mi sospecha es que la mayoría de las personas, si no el 100% que nos escuchan o nos ven en otros países, son mexicanos. Pero bueno, en México históricamente hemos tenido un partido político dominante, que fue el PRI. Por más de 70 años estuvo ahí dominando, se supone que es el partido que oficializó la revolución. ¿Cómo se puede oficializar una revolución? ¿Quién sabe? Pero después de la Revolución Mexicana y después de todo lo que hubo, ellos se quedaron. Y ellos estuvieron ahí manejando el poder por muchos años. Luego llegó el PAN, que era como que siempre su contrapartida. Y luego llegó el partido que tenemos ahorita, que es Morena. Pero bueno, históricamente el partido más importante en México ha sido el PRI. Supongamos que yo quiero hacer, no quiero hacer, quiero leer una historia del PRI. Que yo quiero investigar verdaderamente al PRI. No la política mexicana, no la historia de la presidencia mexicana, no, al PRI. Yo quiero un libro que me dé la verdad objetiva del PRI. ¿En verdad ustedes creen que lo voy a encontrar?
¿Creen que exista un libro objetivo sobre el PRI? Yo, sinceramente, ahorita, sin haber estudiado nada del tema, creo que no. Creo que no existe un solo libro que me dé la historia objetiva del PRI. Creo que ha de haber 300 libros de la historia del PRI. Pero creo que de esos 300 libros, 290 los escribieron priistas. Y de esos 10 que quedan, 7 los escribieron panistas, ¿no? O sea, un panista escribiendo la historia del PRI diciendo por qué son malos. Y los otros 3 me atrevo a pensar que son personas que originalmente querían hacer un estudio serio sobre el PRI, pero no encontraron a nadie que les pagara el estudio, nadie que les pudiera pues dar su bequita o que fuera a comprar los libros, les fuera a dar un apoyo. Y pues uno se lo dio el PRI, otro se lo dio el PAN, otro se lo dio Morena, y pues ya tienen que hacer investigaciones, por más serias que quisieran ser, con ciertos sesgos para intereses. Eso es un poco las religiones. Para mí tiene mucho, mucho, mucho que ver con eso. Yo quiero estudiar las religiones. ¿Cuáles son mis fuentes? Las que escribió la misma religión o las que escribió el enemigo de la religión. Porque también históricamente, en los tiempos en donde estaba, por ejemplo, surgió el jainismo o el jainismo, o surgió el budismo, que es exactamente la misma época, no había un señor, una academia de historia ahí grabando todo. Oh, hoy surgieron unos profetas como otros 500,000 que han existido. Y este vato dice ser budista y este vato dice ser jainista. Pues no. La mayoría de las cosas en su tiempo no tenían importancia y no se escribía respecto a ellos. Se empezó a escribir respecto a ellos ya que eran importantes y ya que eran relevantes. ¿Y quién empieza a escribir? Pues ellos mismos seguramente. O ya otros, como es famosísimo que el primer historiador objetivo, para los que están en Spotify estoy haciendo comillas, historiador objetivo que habló sobre Jesús fue Flavio Josefo. Flavio Josefo, pues tampoco era objetivo, ¿verdad? Entonces, el que escribió las guerras de los judíos, que está chida. Entonces, mis fuentes, denme mis fuentes, pues voy a estudiar las fuentes del catolicismo. ¿Cuáles tengo a la mano? Las que el catolicismo ha querido que salgan. ¿Cuáles tengo a la mano? Pues los textos religiosos. ¿Cuáles tengo a la mano? Las de los rivales del catolicismo. Pero es un hecho que hay muchos textos que la gente no tiene acceso. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Cada religión tiene muchísimos intereses de por medio y pues no permiten tan abiertamente el estudio de su propia religión. Y pues los dos, tres que queremos medio ahí investigar cosas, pues pues estamos muy limitados respecto a fuentes. Y aún así hay muchas. Y aún así hay muchísimas interpretaciones y hay muchísimas cosas que se pueden hacer al respecto. Pero de entrada no hay material histórico de las religiones, hay que irlo reconstruyendo como se pueda. Y de repente se encuentran restos de un altar, ¿no? De cierta época, de cierta civilización. Y de repente encuentras artefactos que asumes que se utilizaban en ciertas ceremonias. Pero no hay nada que dependa más del contexto que una religión. Te puedes encontrar los artefactos, pero si no sabes cómo se utilizaban para la ceremonia, cuál era la intención, qué papel jugaban, pues no, prácticamente no te sirve de nada. Y la especulación que hagas, pues es peor que tratar de, no sé, de atinarle al grano de arena correcto en toda la playa. Entonces, ese es otro problema a la hora del estudio de las religiones. Otro problema es que se quieren encontrar verdades, se quieren encontrar verdades absolutas. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? ¿En dónde nos engañaron? ¿En dónde se desvió la historia? Y eso, la verdad, creo que son reflexiones bastante estériles. ¿Cuál fue la primera? De entrada, insisto, porque el estudio histórico está limitadísimo y luego porque el mundo no funciona así, o sea, la realidad no funciona, digamos, en verdades tan tajantes y tan cuadradas y tan estrictas y tan ya hechas y tan determinadas. Todo es muchísimo más sutil y muchísimo más, con muchísimas más variables de las que una mente que hace esas preguntas podría imaginarse. Entonces, esos son de entrada dos problemas interesantísimos. Eh,
Siempre he querido dar cursos de religión, ahí sí comparada, porque creo que es más atractivo y creo que es más interesante como dar unos cursitos de religiones comparadas, sobre todo porque lo podemos abordar temáticamente, abordar, ¿no? Por ejemplo, los dioses solares y hacer un comparativo de los distintos dioses solares en distintas religiones, o dioses lunares o diosas lunares, o la diosa madre, o sí, las grandes diosas de las religiones, que de muchas estaban en la tierra, otras no estaban en la tierra, si hay unas celestiales, cuál fue su transformación, ¿no? Entonces temáticamente podría estar padrísimo, pero siempre me imagino que empiezo el curso y quienes van a llegar, si llegan 30 personas, 12 van a ser señoras súper religiosas, 7 van a ser ateos, así que van a llegar así escupiendo fuego y diciendo todos los que creen son unos estúpidos, y que van a tratar de sacar elementos solo para luego llegar a su familia, a sus comunidades, así, diciendo que saben más cosas y por lo tanto los demás son unos tontos, y que va a haber dos, tres así que sí medio quieren ver qué aprenden, que yo creo que esa es la mejor actitud posible a la hora de acudir a algo, ver qué es lo que puedo aprender, ver qué es lo que puedo dialogar con lo que yo sé, o con lo que creo saber. Entonces también siempre me ha agüitado eso, y pues digo, pues algún día tendría que lanzarme, ¿no? Quitarme ese miedo, que tal vez sea tonto, pero lo dudo. Creo que en este caso mi intuición está un poquito correcta. Pero ahí creo que ya me van entendiendo un poco de cuál es esta dificultad. Yo les invito a que busquen bien en su corazón este tema, qué les causa. Porque tal vez ustedes son de esos creyentes súper, súper, súper firmes, que pues no se atreven a soltar, y también yo no soy quien para decirles atrévanse a soltar. Por algo tienen la religión y por algo la viven de esa manera, y por algo la defienden, porque algo significa importante para ustedes y es su vida y está bien. Pero tal vez un diálogo un poco más abierto podría traer beneficios. Eso es lo único que voy a decir. Tal vez tú eres el ateo recalcitrante que se cree mucho, y tal vez tienes muchísimos más prejuicios que tal vez un creyente. Ay, yo conozco ateos que creen que ya tienen la verdad y que abordan las cosas con más prejuicios que los creyentes. De entrada, lo que les digo, y esto ahorita sí me voy a atrever porque ahorita ando muy soberbio, y les voy a decir que yo les aseguro que el ateo que dice que las religiones fueron creadas para manipular a la gente, ese ateo no sabe nada, no ha leído nada, no ha reflexionado al respecto, nada. Se los digo así categóricamente. Las religiones no fueron creadas para manipular a la gente, tal vez una, ¿no? La cienciología, y otras cuantas modernas. Pero las religiones surgen de una manera más orgánica, espontánea, más natural. Se van construyendo como se va construyendo toda la cultura humana. Y que las religiones, sobre todo las más complejas y las más institucionalizadas, que todas se hayan utilizado en algún momento como instrumento también de poder, y que hayan tenido injerencia en manipulación, 100%, sí, te lo aseguro también, no lo niego, pero que fueron creadas para eso, pues piénsale tantito, vato, o sea, investigale tantito, que eso es lo que yo digo, perdón por exaltarme, pero es que insisto, es un tema bien difícil, y luego pues de repente ya empieza como que todo este asunto del pleito y todo esto, ¿no? Es bien difícil quitarse, es bien difícil salirse también de la parte emotiva. Y, y sí, yo leo mucho la religión desde la emoción, pero porque me encanta y porque me fascina y porque soy muy, muy buscador de los símbolos, y a veces pienso que, y lo compartí el otro día en una reunión, de lo más importante que podemos encontrar como individuos es encontrar nuestros propios símbolos, porque luego tenemos los símbolos de la comunidad, tenemos los símbolos de la religión, y puede que nos den vida y puede que nos den sentido, muchas veces así pasa, y qué hermoso que podamos encontrar esos símbolos que nos ayudan a vivir. Pero cuando tú descubres tu propio símbolo, cuando tú te identificas y te comprometes, y verdaderamente ese símbolo te da vida y te enciende el corazón, wow, o sea, yo la verdad creo que es padrísimo, es importantísimo, y envidio mucho a la gente que ya tiene su símbolo personal y que en verdad no está tratando de darse a tole con el dedo, y que no está tratando de autoconvencer. Si esto es importante para mí y todo eso, no, que en verdad sucede, como si fuera algo que viene de más allá, como si fuera una fuerza, un poder que tú no elegiste, sino que el poder te llegó a ti y la fuerza te eligió a ti.
Esos símbolos me parecen importantísimos. Nada más ya antes para despedirme, ¿cuál es la diferencia entre las religiones comparadas y el estudio de las religiones? Las religiones comparadas básicamente es eso, es estudiar los mitos, es estudiar textos religiosos, es estudiar las religiones, pero estudiarlas de manera encontrando, buscando sobre todo los puntos en común y las diferencias entre ellas. Tal vez exagerando a veces la importancia de los puntos en común y las diferencias, y basando sobre todo el estudio en esos puntos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos religiones comparadas? Pasa que encontramos muchas cosas interesantes. Pasa que encontramos muchas cosas repetidas que nos maravillan. Pasa que encontramos diferencias que nos extrañan mucho. Y pasa que luego de repente descubrimos muchas cosas en muchas tribus, culturas o textos perdidos que nunca nos habíamos imaginado que existían y que tienen otra relación con la forma de entender la divinidad y nuestro habitar en el mundo que las religiones que ya conocemos. Entonces pasa mucho también que hay mucha especulación y que hay mucha imaginación respecto a los puntos en común y a los puntos no en común. Y pasa, a mi parecer, que no llegamos a conclusiones y que es un estudio muy divertido, pero que no nos ayuda en lo más mínimo a llegar a una conclusión. Y de entrada porque creo que estamos jugando un juego muy injusto. De repente encontramos las similitudes de las religiones de los Navajo con los de Papúa Nueva Guinea, con las de China, con las de Asia Mayor, Asia Menor, perdón. Y luego, pues ya ¿y luego qué? Ya encontramos que todo eso se parece y que, no sé, en todos había un cuervo sabio y que el cuervo sabio dirigía a los seres en la tierra y luego se transformaba en otro espíritu cuando era un psicopompo que llevaba las almas al descanso eterno. Y luego, o sea, en verdad, ya descubrimos, está ahí, todos tienen un cuervo. ¿Qué hacemos con eso? No nos ayuda a llevar a cosas concluyentes. Esa es mi forma de pensar. Y creo que a veces exageramos y creo que a veces le metemos de más imaginación. En cambio, el estudio de las religiones, el estudio histórico de las religiones para mí es la mejor herramienta porque no trata de forzar nada. Es lo que me diga la historia, lo que pueda encontrar y voy a tratar de ser cada vez más exagerado y voy a ser más insistente en que las conclusiones que saque sean lo más estrictas y lo más históricas posible y lo más concluyentes, aunque en esto es casi imposible. Voy a tratar de irme solo a lo que se puede saber y a lo que se puede encontrar de manera lo más objetiva posible. Mircea Eliade, les digo, es el titán de estos estudios. Él decía, es que antes los primeros estudiosos de las religiones eran de religiones comparadas y tenían todas las teorías exageradas del mundo, todas las teorías más ridículas, más increíbles, más fantasiosas de cómo jugaban el juego entre sí las religiones y pues resultó que todos fueron tiradas, todas sus teorías fueron demostradas equívocas, todas, que llegó un punto en el que la nueva generación de historiadores de las religiones ya no querían hacer teorías, ya no querían imaginar nada, ya no querían hacer nada porque pues es que todos ellos estaban equivocados, entonces yo me voy a limitar a descubrir un pequeño textito, a traducirlo en diferentes idiomas, a encontrar como sus raíces más estrictas, como a hablar muy bien de la pieza que encontré, bla, bla, y ya. Entonces Mircea Eliade, no me acuerdo en qué libro, creo que es el Tratado de Historia de las Religiones, precisamente, dice, yo quiero que las nuevas generaciones se atrevan, creo que las nuevas generaciones se equivoquen, creo que las nuevas generaciones sean más arriesgadas, sean creativas, una investigación creativa, saquen sus propias teorías, atrévanse. Si están equivocadas, ya llegarán los nuevos a estudiarlos y les dirán que estaban equivocados. Y si estaban en lo correcto, pues, vaya, pues ahí está, ya le hicieron. Y si no, de todos modos, ustedes están inspirando a las siguientes generaciones, a las siguientes mentes, a estudiar esto y a abordarlo, pero ustedes ya están recorriendo camino y las nuevas generaciones ya van a partir de lo que ustedes estudiaron y van a decir, no estaba mal, estaba mal, entonces ahora me voy a ir con otra teoría porque esa teoría ya se desechó y es la única manera en la que podemos avanzar, dice Mircea Eliade y yo le creo, ¿no? Porque era un crack. Entonces básicamente esa es la diferencia
del abordaje del estudio. De todos modos, les digo, a veces es importante, no importante, sino nada más divertirse y disfrutar ciertas cosas, especular, imaginar, saborear. Y hay veces en que sí está muy bien ser completamente estricto y ser completamente contundente, ¿no? Y implacable con lo que se estudia. Yo creo que pues ya depende del estilo de cada quien, pero de que las religiones, la imaginación, la inspiración, la poética, los aprendizajes, la sabiduría que traen, pues son una de las cosas más ricas en toda la cultura humana que se ha desarrollado. Gran parte de la sabiduría humana está encerrada en las religiones. Y no entiendo por qué limitarnos y por qué pensar que a fuerza, si yo creo en esto, lo demás está mal. Yo, eh, una de las cosas que a mí más me maravilló a la hora de estar en todas estas cosas es, pues no existe ninguna cultura que no haya desarrollado una religión. Ya de entrada eso es algo. Ya de entrada, como la persona más escéptica que pueda ser, ya significa algo. Todas las culturas han desarrollado un nivel de religión. Y ahí está la primera pregunta, ¿por qué? Yo creo que, y en eso voy a sonar así como traidor, yo creo que aquí no tiene tanto la filosofía que decirnos. Creo que quien más tiene que decirnos es la psicología. La psicología y la psicología evolutiva sobre todo, y la historia, obviamente la arqueología, la antropología, son los que más nos pueden ayudar a sacar, tal vez no conclusiones, pero a sacar nuevos descubrimientos, nuevas reflexiones, nuevos diálogos que, insisto, nos ayuden a entender no solo ese fenómeno, sino a entendernos a nosotros mismos mejor respecto a ellos. Porque pues creo que eso es a lo que estamos llamados como seres humanos, ¿no? A siempre estar tratando de ser mejores, de madurar, de evolucionar, de no estancarnos, de movernos hacia un punto en donde queremos estar. Porque tal vez no estamos tan mal, pero tal vez queremos estar mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué no moverme hacia donde quiero estar? Y creo que tener miedo a perder lo que ya tenía es una actitud que no nos ayuda a desarrollarnos. Entonces, si vamos a estar todo el tiempo atacando a lo demás o sentirnos atacados porque tal vez alguien quiere investigar sobre algo, pues creo que esas actitudes nos van a estancar y nos van a limitar y nos van a perjudicar muchísimo, no solo en la convivencia, sino en la evolución tanto de la mente individual como de la mente social, como de la mente colectiva. Hablando de mente colectiva, hay un estudioso que es Jung, que es una maravilla, pero por ejemplo, yo no termino de estar completamente de acuerdo con él, porque él dice que las religiones, y él estudia un poco desde el punto de vista de las religiones comparadas, y él dice que todas las similitudes que se encuentran en las religiones es porque en el fondo el ser humano comparte un inconsciente colectivo, y ese inconsciente colectivo pues es como la parte del alma universal o del alma cósmica que todos tenemos en nuestra alma individual. Estoy utilizando metáforas, pero un poco va por ahí. Es todos somos parte de ese todo que está conectado, y por más que seamos un individuo, tenemos esta también conexión con todo lo demás, y esa conexión no se despierta o no se presenta de una manera completamente consciente, sino que muchas veces está ahí dormida y de repente inconscientemente se despierta en un lenguaje que es un lenguaje simbólico, y es un lenguaje visual, o es un lenguaje emotivo, es un lenguaje poético, y que cada quien medio lo va pudiendo descifrar y lo va interpretando y lo va poniendo como está ahí. Esos son los arquetipos, y lo vamos expresando de las mejores maneras que entendemos. Entonces por eso nos parecemos en tantas cosas a la hora de relacionarnos con lo absoluto, porque estamos conectados con ese absoluto, y de esa manera es lo como lo vamos entendiendo, ¿no? Es bellísima eso, es maravillosa esa explicación, esa teoría, pero pues yo tengo mis dudas. Ya luego podemos profundizar al respecto, pero pues si quieren creerlo, pues ahí está Jung. Es una de las cosas más increíbles que leer. O sea, insisto, tú lees libros de Jung y te pueden pasar las horas. Y te puede pasar, o sea, tu misma mente se transforma, o sea, tú mismo ahí te quedas embebido, y eso es una gloria leer a Jung. Eso, y era un erudito, pero como pocos. Uno de mis libros de cabecera
por unos años fue el de Psicología y Alquimia de Jung. Y es un libro bastante complejo, sobre todo porque sus estudios son demasiado profundos, pero justamente eso es a lo que voy. Yo de repente una vez estaba tratando de encontrar las otras fuentes sobre los alquimistas de los que Jung habla en su libro. Y pues de muchos sí encuentras, porque muchos son famosos. Pero luego hay algunos que la única fuente que existe, así al menos accesible para un güey como yo que busque en internet, es Jung. Es decir, casi filósofos que solo él conocía, que solo él descubrió, que solo él pudo llegar a ellos y que es el único que los ha estudiado y que pues traducía y todo eso. O sea, verdaderamente era un estudioso de primerísimo nivel. Y pues su teoría es preciosa, pero preciosa, y qué padre poder creer en ella. Yo todavía no puedo rendirme ante la teoría de Jung, pero pues tal vez un día ya quisiera. Pero bueno, también creo que es muy válido preguntarse eso, o sea, preguntarnos qué tanto creemos en lo que creemos, porque queremos seguir creyendo y porque nos da miedo, y qué tanto es porque en verdad, aunque quisieras alejarte, no, eso te va a atrapar y te va a mover y siempre tu corazón va a estar ahí. ¿Cuál es nuestra relación con nuestras propias creencias? ¿Cuál es la relación con la religión que nos enseñaron nuestros padres? ¿Y qué tanto soy yo ese niño que aprendió la religión de sus padres? Eh, ¿Qué tanto yo soy sincero conmigo mismo al respecto? Hay un filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek, se escribe Zizek, que él pues es muy gracioso en la forma de hablar y es una persona completamente brillante. Y en una de sus pláticas recuerdo mucho y se me quedó grabado que dice, look deep into your heart, porque habla así con un acento muy marcado. Look deep into your heart and ask yourself, no me acuerdo qué se dice, pero siempre se me queda así. Y si es una pregunta válida, eh, observa en lo más profundo de tu corazón. Todas esas preguntas verdaderamente no trates de, de responderle a alguien o de actuar para alguien o tratar de convencerte a ti mismo de algo. No le digas a nadie tus dudas si no quieres, no le digas a nadie tus conclusiones si no quieres, pero sé honesto o sé honesta contigo mismo. Verdaderamente trata de hacerte esas preguntas en lo más profundo de tu corazón, a ver qué encuentras, porque sí creo que muchas de esas cosas importantes no solemos darnos el tiempo para ser honestos con nosotros mismos y muchas veces estamos huyendo ante esa situación de ser honestos con nosotros mismos. Entonces, pues es eso. Eh, eh, Look deep into your heart es la invitación. Vean en lo más profundo de sus corazones sobre esos temas y pues ya más o menos sabemos un par de teorías de por qué es tan difícil hablar de las religiones y cuáles son dos abordajes generales que se ha hecho históricamente sobre el estudio de las religiones. Uno es el de las religiones comparadas y el otro el de la historia de las religiones. Y sobre cualquiera de estos temas que quieran que profundicemos después, pues con muchísimo gusto, nada más ahí nos van diciendo y pues trataremos de hacerlo con el mayor tacto posible, pero pues sí, va a ser un viaje divertido y a veces hasta apasionante, al menos para mí es súper apasionante. Insisto, hoy es 25 de diciembre, así que feliz Navidad a todos. Me choca la gente que escribe feliz Navidad, los mejores deseos, te doy un abrazo, porque esa es como la respuesta más genérica. Eso se lo puedes decir a cualquier persona. Pero bueno, como ahorita no me estoy dirigiendo a nadie en particular, creo que no me sentiría un mentiroso si dijera que a todos los que nos están viendo, escuchando, les deseo lo mejor y que estén muy bien. Tal vez no a todos quisiera darles un abrazo, pero a la mayoría sí. Pero pues sean felices, vivan sus símbolos personales, sociales, descubran cuáles son los suyos. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros ahorita y haber estado siempre y ojalá y que puedan estar en lo que viene y que estemos por mucho tiempo ahí compartiendo esos espacios. Recuerden, pregunten lo que quieran, profundizamos en lo que quieran. Entonces, nos vemos en la siguiente. Saludos a Jorge y a David, las piezas más importantes de este podcast, que estén de vacaciones y hasta pronto.